Mi nombre es Joan Camilo Hernández Cifuentes, periodista de la Universidad de Antioquia y estudiante de la maestría en Ciencia de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad. Luis Fernando Vélez era un docente de la Universidad de Antioquia, abogado, antropólogo, teólogo y era un integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH). Su asesinato ocurre en diciembre de 1987, 6 días después de que Luis Fernando asumiera la dirección del comité, tras el asesinato en agosto de Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur. La impunidad es no haber tenido derecho ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación. Desde el principio del asesinato de Luis Fernando, se vio que no había interés en descubrir la verdad. Es como si en este país, sobre esa época de la historia, no se quisiera conocer la verdad. Laura Victoria Vélez, hermana de Luis Fernando Vélez Vélez. Mi investigación se titula Memoria familiar e impunidad en el caso de Luis Fernando Vélez Vélez. El objetivo principal es desarrollar una recuperación de memoria de la lucha que ha dado la familia de Luis Fernando contra la impunidad. Me propuse hacer esta investigación porque la situación de los familiares de los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en los 80 ha sido una situación de olvido selectivo, de abandono por parte del Estado y de inoperancia de la justicia, lo que ha llevado a estas familias a vivir una constante revictimización y a vivir un duelo permanente y un trauma que no se ha logrado superar, en tanto hay una alta dosis de impunidad, no solo jurídica, sino también política y social sobre estos casos. Los resultados de esta investigación denotan una memoria que trabaja contra la impunidad, digamos una memoria en 3 niveles. Un primer nivel que está orientado a redignificar a Luis Fernando Vélez Vélez como ser humano, primero que todo, como miembro de una familia, pero también como profesional, académico y como defensor de derechos humanos. En un segundo momento, una memoria que trabaja para conservar ese legado de quién fue Luis Fernando y cuál fue su obra. Entonces ahí encontramos que para la familia Vélez es muy importante empezar a copiar un archivo en el que contienen publicaciones, algunas columnas de opinión que le emitían periódicos como El Colombiano, debates en los que estaba presente, foros, conversatorios, coloquios en los que daba a conocer todos sus estudios, pero también todo lo que había avanzado, por ejemplo, en la recuperación de la memoria oral de los indígenas, en la defensa de los derechos humanos, en todo lo que era el derecho penal. Y bueno, y un tercer nivel que tiene que ver justamente con la lucha que han emprendido las hermanas de Luis Fernando Vélez, que son 3 mujeres, Gloria, María Eugenia y Laura Victoria, quienes han desarrollado acciones jurídicas, pero también acciones políticas y simbólicas como participación en marchas, plantones, como ejercicios de transmisión de la memoria familiar y otro tipo de ejercicios en los que han tratado siempre de combatir la impunidad. Otro hallazgo tiene que ver con el tema de la impunidad, que para este proyecto no se asume tanto en el ámbito de la impunidad jurídica o judicial, que es algo muy evidente en el caso de Luis Fernando, un proceso que se archivó desde 1991 y pese a que han existido en el país procesos de justicia transicional como Justicia y Paz, no ha tenido desarrollos desde 1991. Para la familia en este ámbito ha sido muy importante llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una acción que emprenden en los últimos 2 años precisamente ante la inoperancia de la justicia colombiana, pero también hay que comprender la impunidad como un aspecto cultural, como un aspecto social y como un aspecto político. Ahí nos encontramos que, por ejemplo, los partidos políticos, en este caso particular el Partido Conservador, en el cual militó Luis Fernando, nunca han hecho una rememoración de su obra, de su trabajo, nunca han hecho una redignificación de la figura de Luis Fernando Vélez Vélez, que sectores de la sociedad y sectores políticos lo han olvidado, lo han marginado del discurso público, lo han marginado de la memoria histórica que se ha construido alrededor de lo que ha sido el conflicto armado y las víctimas que ha dejado la violencia política en el país. Y este es un asunto que no solo toca a Luis Fernando, sino también a los otros defensores de derechos humanos asesinados en 1987 y en épocas más recientes. También hay que entender la impunidad como un asunto que sigue causando dolor, desesperanza
y que sigue revictimizando a la familia de Luis Fernando Vélez Vélez, porque en tanto no se ha surtido justicia ni se conoce la verdad sobre lo que ocurrió con el asesinato de Luis Fernando, las mujeres tienen un duelo permanente y un trauma que se ve en diferentes niveles psicológicos e incluso psiquiátricos en una de ellas. En el contexto actual, mi tesis hace dos aportes importantes. El primero tiene que ver con la academia y con cómo el caso de Luis Fernando, como defensor de derechos humanos asesinado, como un caso que está en la impunidad y como un caso sobre el que la memoria lucha precisamente contra la impunidad, abre una puerta de entrada para que la academia empiece a recuperar y a investigar los casos de estos docentes y defensores asesinados a finales de los 80, en un periodo muy oscuro para el país, en el que se daba la expansión del paramilitarismo, pero también una violencia de Estado muy fuerte, y por otro lado, en el ámbito de la situación que hoy se sigue repitiendo de asesinato de líderes y defensores de derechos humanos, una situación que justamente se repite en parte por la impunidad que ha cubierto estos crímenes, lo que puede estar relacionado con la participación de agentes del Estado en algunos de ellos, y lo que sin duda requiere que escenarios como la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz, empiecen a abordar y a trabajar con mayor profundidad a fin de poder esclarecer y de superar estas condiciones de impunidad.